tardes, sean todos nuevamente bienvenidos. Vamos a darle un fuerte aplauso al Señor. Para que todos aquellos que nos siguen por las redes sociales sepan de que está aquí la Casa de Dios Miami reunida, adorando, alabando al Señor y también dispuesto con un corazón para recibir su palabra. Amén. Quiero a todos los que nos siguen por las redes darle una felicitación por este Día de los Padres y que Dios les bendiga en esta labor tan importante que tenemos de llevar a nuestros hijos adelante, tanto en lo material como en lo espiritual. Y sé que el Señor tiene una palabra para cada uno de nosotros hoy que nos va a retar a ser mejores padres, mejores personas, mejores hijos de Dios, que creo que es el secreto para poder tener una vida exitosa. Así que quiero que podamos leer lo que dice la palabra de Dios en Primera de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 10 al 12. Dice así: Dios y ustedes me son testigos de que nos comportamos con ustedes los creyentes en una forma santa, justa e irreprochable. Saben también que a cada uno de ustedes los hemos tratado como trata un padre a sus propios hijos. Los hemos animado, consolado y exhortados a llevar una vida digna de Dios, que los llama a su reino y a su gloria. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por este tiempo que podemos estar aquí reunidos como iglesia, Señor. Gracias porque donde dos o tres están reunidos en tu nombre, tú estás en medio de ellos. Yo sé que tu presencia está en este lugar. Y quiero pedirte que esta palabra pueda caer en lo profundo de nuestros corazones y que podamos ponerla en práctica para poder tener los beneficios que tú nos prometes. Ponemos este tiempo delante de ti en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Aquí el apóstol Pablo se dirige a la iglesia de Tesalónica y él comienza diciéndole esto muy importante, que él quiere que Dios y ellos sean testigos de lo que él le va a decir. Pero cuando vemos los versos primeros de este capítulo, él dice: hermanos, bien saben que nuestra visita a ustedes no fue un fracaso. Y saben también que a pesar de las aflicciones e insultos que antes sufrimos en Filipos, cobramos confianza en nuestro Dios y nos atrevimos a comunicarle el Evangelio en medio de una gran lucha. Quiere decir que para ese tiempo, no es como ahorita que podemos estar aquí parados y podemos salir por las redes sociales. En ese tiempo poder llevar la palabra de Dios era algo difícil, era algo que podía tener lucha, lo perseguían, podían apedrearlos, no era algo que era tan sencillo. Por eso él quería dejar establecido algo, que Dios y la iglesia fueran testigos del esfuerzo que ellos estaban haciendo para poder llevar la palabra de Dios adelante. Pero luego que ellos dicen eso, hay algo muy importante que es lo que quiero recalcar, porque es de lo que voy a estar hablando en este día. Les dice: saben también que cada uno de ustedes lo hemos tratado como trata un padre a sus propios hijos. Y cuando nos preguntan cómo debe ser el trato de un padre para sus propios hijos, y la respuesta es: lo debemos animar, consolarlos y exhortarlos. ¿Pero para qué? Para llevar una vida digna delante de Dios. Muchos de nosotros como padres nos esforzamos porque queremos que nuestros hijos sean los mejores, que nuestros hijos sean exitosos. Pero el secreto está cuando nosotros lo impulsamos para que ellos puedan ser y llevar una vida digna delante de Dios. Ese debería ser el trato de cada uno de nosotros como padres, porque es donde lo vamos a poder impulsar hacia realmente poder tener éxito en esta tierra. Por eso he titulado esta palabra, y si tienes un papá ahí al lado, dile: tú eres un super dad. Así se llama la palabra de hoy, super dad. El super papá, porque todos ponemos una imagen de que papá tiene que ser Superman, de que papá va a ser lo máximo, de que papá es nuestro héroe. Pero hay algo que vamos a aprender en este día: la importancia que tiene el papá en su rol en medio de esta sociedad. Porque hemos visto que esta sociedad le está dando un poco más de importancia a lo que se celebra el Día de las Madres. Y ven ustedes propagandas y ven que están las ofertas. Inclusive en lugares de trabajo donde se regalan o se venden flores, ustedes ven que los días especiales son el Día de los Enamorados y el Día de las Madres. Pero el Día de los Padres quizás no se celebra de la misma manera. Esta sociedad ha hecho que la parte de la paternidad sea vista en poco. Y parece mentira, pero realmente es así. Pero tristemente
no es solamente eso lo que pasa, sino que muchos de los padres no le dan el valor a lo que realmente es ser un buen papá. Y por eso cuando vemos las estadísticas, vemos que el 40% de los niños aquí en los Estados Unidos se acuestan en la noche sin su padre biológico en el hogar. Estamos hablando que de cada 10 personas, de cada 10 hijos, 4 no pueden estar con su padre biológico. Entonces eso ha hecho que la mamá tenga que hacer el trabajo del papá, y por eso quizás la madre es honrada de una manera especial. Pero lo que Dios estableció es totalmente diferente. Porque cuando Dios creó al mundo, Dios creó primero al hombre y después creó a la mujer. Y le dio algo que era demasiado importante, que era establecer la tierra. Y lo hizo fue con el hombre. Si leemos la palabra de Dios en las Escrituras, en Génesis, nos damos cuenta que cuando la serpiente comenzó a tentar a Eva para que comiera del fruto del cual el árbol Dios le había dicho que no lo hiciera, cuando ella pecó, Dios le dijo a Adán, Adán, ¿qué has hecho? No le dijo a Eva, Eva, ¿qué hiciste? Le dijo a Adán, Adán, ¿qué has hecho? ¿Saben por qué? Porque Dios quería dejar establecido, yo me entiendo con la cabeza, yo me entiendo con el sacerdote, yo me entiendo con el hombre que es el que debe llevar la familia. Lo que está sucediendo en este lugar es porque el hombre tuvo un descuido con su mujer. Porque Dios hubiese podido ir directamente con Eva y decirle, Eva, ¿por qué hiciste eso? ¿Por qué caíste en la tentación? Y de paso le diste el fruto a Adán y ahora todo el mundo está perdido y ustedes serán echados fuera. Pero no era lo que Dios quería establecer. Dios quería establecer que la cabeza es la figura importante en la familia y en la sociedad. Por eso nosotros debemos en este día saber que como padres tenemos algo importante que hacer. Por eso hoy quiero hablarte de 3 acciones de las cuales nosotros debemos comenzar a hacer para poder funcionar como mejores padres. Lo primero, debemos tener intimidad con nuestro Padre. Porque cuando tenemos intimidad con nuestro Padre, vamos a poder conocerlo mejor. Cuando nos acercamos al amor del Padre, Él va a mostrar su amor y nosotros vamos a poder dárselo a nuestros hijos. Pero eso se consigue en la intimidad. Por eso quiero que veamos lo que dice Mateo capítulo 6, versículo 6. Pero tú, cuando te pongas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre, que está en lo secreto. Así tu Padre que ve lo que haces en secreto, te recompensará. Entonces el Señor está enseñando que debemos buscar al Padre en lo privado y dedicarle tiempo. ¿Y sabes por qué? Porque la privacidad evita las distracciones. Cuando tú estás ahí solo con tu Padre, tú solamente te vas a enfocar en eso y en lo que Él quiere hacer contigo. Es ahí, en ese momento de intimidad, que Dios va a comenzar a hablar a cada uno de sus hijos. Y no crean que porque es el Día de los Padres, las mujeres se van a echar aire y van a decir, aquí se le van a dedicar todo el día a los papás y a los hombres. Porque esta palabra es para todos. Todos, tanto los hombres como las mujeres, debemos tener tiempo de intimidad con el Señor. Es ahí donde el Señor revela, es ahí donde el Señor reprende, es ahí donde el Señor habla en cuanto a sus promesas. En la intimidad. Cuando una pareja está en la intimidad, ¿qué hace? Cierra la puerta. Y están solamente ellos dos ahí, papá y mamá. Y son ellos los que saben lo que pasa detrás de esa puerta. Eso no es algo que se hace público, porque hay una conexión íntima. Esa es la misma conexión que quiere tener nuestro Padre con nosotros. Por eso es que ustedes de repente pueden ver al pastor aquí parado y pueden tener una imagen. Wow, el pastor es grande, es llorón, es lo que ustedes quieran, tener una imagen de un pastor. Pero realmente lo que saben cómo soy yo son mis hijos, mi esposa, porque son los que viven conmigo, los que están ahí todo el tiempo después que se cierra la puerta. Ellos realmente saben cómo soy yo, qué es lo que a mí me molesta, qué es lo que no me molesta, a qué hora me puedo acostar, a qué hora me puedo levantar, a qué hora puedo hacer el devocional. Son ellos, porque son los que están allí. Pero esas son cosas que pasan en intimidad. Entonces tenemos que comenzar a tener tiempo de intimidad para que nosotros podamos entender y el Padre revelar lo que Él quiere darnos a cada uno de nosotros.
ahí Él te va a bendecir, Él te va a corregir, Él te va a exhortar. Y todo lo que tú necesitas escuchar de tu Padre es ahí, en ese lugar donde Él va a comenzar a hablar. Yo recuerdo cuando trabajábamos en la petrolera, en ese lugar donde el pastor Gunther, que dio el testimonio en esta mañana junto a su esposa, él fue el que me llevó a ese lugar. Luego que yo salí de jugar béisbol, fue el que me dijo: primo, vente, que aquí hay un chance para que puedas trabajar. Y yo comencé a trabajar en un lugar que era totalmente desconocido para mí, no era lo que yo estaba preparado para hacer. Pero era consecuencia del pecado por el cual yo estaba pasando ese desierto, ese momento de preparación. Y recuerdo que una madrugada estaba yo patrullando y le digo: Señor, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué yo estoy en este lugar? Yo me veía jugando Grandes Ligas, teniendo mucho dinero, comprando casas, comprando carros, viviendo en otro sitio. ¿Por qué estoy pasando por todo esto? Y yo creo que ya ustedes han escuchado ese testimonio, lo que pasaron por los encuentros. Pero fue una emisora de radio cristiana, Radio Transmundial. Estaba hablando un pastor que yo ni siquiera sé quién es hoy. Estaba hablando ahí con el inglés, con el español un poco machucado, como decimos nosotros. Pero lo que sí recuerdo claramente que dijo: lo que te está sucediendo es por tu culpa. Y yo estaba solo ahí, en ese carro. Y comencé a escuchar lo que el pastor estaba diciendo. Y todo lo que decía era el reflejo de lo que yo había vivido. Entonces yo entendí, hay algo que Dios quiere decirme. En este momento que yo estoy aquí solo, Dios ha comenzado a hablar. Y a partir de ahí, yo comencé a levantarme a las 4 de la mañana, todos los días. Mi esposa ni sabía. Y yo comenzaba a leer la palabra de Dios y comenzaba a poner con el teléfono de oración y comenzaba a poner ese tiempo en la sala, lo que era mi tiempo de intimidad con Dios. Y era eso lo que me estaba llevando hacia lo que Dios ha hecho hoy a nosotros como familia y como ministerio. Pero comenzó ahí, buscando a Dios en intimidad. Por eso es muy importante que nosotros debemos hacerlo. Porque si no, Dios, ¿cómo te va a hablar? Tú no puedes esperar solamente el domingo. Vamos a ver qué va a decir el pastor hoy. Vamos a ver qué va a decir la pastora hoy. Tenemos que tener nuestro tiempo. Si cada uno de nosotros decide comenzar a hacer ejercicio, no puedes esperar un solo día para hacerlo. No, yo lo voy a hacer los sábados porque es el único día que tengo libre. Ok, te va a funcionar. Pero creo que va a ser más lento que si tú comienzas a hacerlo todos los días. Igualmente pasa en lo espiritual. Necesitamos buscar de Dios, necesitamos tener tiempo a solas con Él. Lo segundo es que Dios bendice el orden que Él ha establecido. Y nosotros no podemos voltear la palabra para ponerlo a nuestro beneficio o para ponerlos a nuestro favor. Dios va a bendecir el orden que Él ha establecido. Vamos a ver lo que dice la palabra en Efesios capítulo 6, versículo 1 al 4. Dice: hijos, obedezcan en el Señor a sus padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y disfrutes de una larga vida en la tierra. Y ustedes, padres, no hagan enojar a sus hijos, sino críanlos según la disciplina e instrucción del Señor. Entonces ahora voy a hablarle un momentico a los hijos. Porque es el Día de los Padres, hay que hablarle también a los hijos. Si usted no le ha dado su regalo a su papá, todavía queda chance para que vaya y le compre algo y lo honre. A mí esta mañana me dieron regalos, me llevaron el desayuno a la cama, me regalaron esta camisa, que le vamos a hacer promoción. Creaciones Ginés Saúl. Pero ¿qué pasa? Nosotros los hijos tenemos que aprender a honrar a nuestros padres. Porque la palabra lo dice, es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien. ¿Y cuál es la mejor manera de honrar a papá y a mamá? Obedeciéndolo. Porque cuando tú obedeces a papá, tú comienzas a realmente honrarlo. Porque va a haber momentos donde la presencia de papá o de mamá no va a estar allí. Y no es necesario que ellos estén para que tú obedezcas. Cuando tú comienzas a obedecer sin que la presencia de ellos esté, tú estás llegando a un nivel de honra superior. Porque sabes que lo que te han dicho, porque sabes que lo que han establecido tú lo estás cumpliendo sin la necesidad de que ellos estén ahí.
Pero hoy en día yo puedo ver tantos hijos que le levantan la voz al papá y le pegan 3 gritos y lo voltean como una media, como que si el papá está puesto ahí de gracia o de favor. Y realmente no respetan a la figura paterna, la figura de sacerdocio, la figura que Dios ha establecido y con la cual se entiende. Y por eso es tan importante que debemos aprender a honrar a nuestros padres. Porque somos nosotros los hijos los que vamos a recibir la bendición. Va a llegar un momento donde ustedes van a crecer y se van a casar. Y yo no digo que ahora van a tener que obedecer a papá o a mamá en lo que yo diga, porque ustedes van a tener que empezar a tomar decisiones como familia, como cabeza de hogar. Ahora tú te convertiste en la cabeza de ese nuevo hogar donde tú estás. Puedes escuchar el consejo de papá, puedes escuchar el consejo de mamá, pero tú tienes que tomar la decisión. Ahí llegará el momento de honrarlo de otra manera. Le regalarás un carro, o le regalarás unos zapatos, algo le vas a regalar para honrarlo. Pero ahí vas a cambiar la manera de la honra. Porque algo debemos estar claros. No todos los padres hacen las cosas bien. No todos los padres actuamos correctamente. Tenemos muchos errores, fallamos mucho. Mas sin embargo la palabra dice que debes honrar a papá y a mamá. Si lo hacen bien y si no lo hacen también. Porque somos los hijos los que van a recibir la bendición. Porque cuando tú aprendes a respetar la autoridad puesta por Dios, eso traerá bendición a tu vida. Cuando nosotros leemos la palabra en Primera de Samuel, podemos ver el claro ejemplo de David. Antes de ser rey, antes de ser llevado a un nivel máximo delante de los ojos del pueblo de Israel. Cuando fue ahí el profeta Samuel para ungir al nuevo rey que iba a tener Israel, él estaba afuera. Su padre llamó a todos los hijos, pero a él lo dejó afuera. No le veía a él el valor de poder ser un rey. No lo veía ni físicamente, ni lo veía de carácter. Decía, este es el que cuida las ovejas. Este es un pastorcito. Yo tengo aquí hijos que son guerreros, que tienen mejor porte. Mas sin embargo, David nunca deshonró al papá. Cada vez que el padre le decía, ve, él iba, anda, él se movía. Él nunca dijo, mi papá me desprecia, mi papá me dejó aquí afuera, ahora que vaya él o que lo haga él. No, él respetaba la autoridad puesta por Dios. Y después que él aprendió a respetar a papá, ¿sabe lo que pasa cuando los hijos aprenden a respetar a papá y a la autoridad en casa? Se les va a hacer fácil respetarlo en la calle. Cuando tengan a alguien de autoridad, un jefe, un pastor, un líder, alguien que esté en autoridad y han aprendido a respetarlo en casa, ellos va a ser fácil que puedan entrar en su misión. Y por eso David, cuando después fue llevado a estar donde estaba el rey Saúl, y el rey Saúl buscando para matarlo, por envidia, él tenía la oportunidad, estando dormido el rey Saúl, para matarlo y no lo hizo. Porque dijo, yo no puedo ir en contra del ungido de Dios. Entonces cuando nosotros aprendemos a respetar lo que Dios ha puesto por autoridad, entonces nosotros vamos a poder tener la bendición que estamos esperando. Yo recuerdo que cuando yo era adolescente, ya mi padre no estaba en la casa. Quizá uno de los momentos más difíciles que uno como hombre puede tener, cuando empieza a descubrir tantas cosas que uno necesita realmente un padre. Y a mí me tocó hacerlo quizás solo. Aprender en esos tiempos muchas cosas que el mundo te enseña. Pero después que el Señor me restituye y yo comienzo a buscarlo en intimidad y comenzamos a levantarnos como líderes, estando en la iglesia, me consigo a mi pastor, que no es un pastor muy afectivo, que no es un pastor que te da abrazos ni que te dice que te ama, sino que es un maestro de la palabra y Dios lo ha bendecido y lo ha ungido. Pero yo decía, ¿pero qué pasa aquí? Si yo no puedo tener un papá, tampoco puedo tener un pastor que me abrace y que me diga, ¿cómo te sientes? Pero lo que yo estaba entendiendo era que Dios estaba preparando el poder recibir la paternidad que Dios no quiere dar. Porque cuando Dios te imparte la paternidad, entonces tú vas a comenzar a poder dar la paternidad a tus hijos. Y a mí me tocó hacerlo solo. Y parece algo que no va una cosa con la otra, pero terminamos siendo pastores de familia, donde me tocaba hacer a mí
la figura paterna espiritual de tanta gente que Dios puso por debajo de nosotros, pero yo no la había podido recibir, ni de mi padre, y quizás en ese principio del pastor. Ya después yo lo fui conociendo y ya yo sé cómo me le iba metiendo al pastor y ya después las cosas cambiaron, pero yo estoy hablando de cuando comenzó. Entonces cuando nosotros aprendemos a recibir la paternidad de Dios, va a ser más fácil para nosotros como padres poder dar lo que Dios quiere que nosotros demos a nuestros hijos. Pero ahora viene la segunda parte de este versículo. Y dice que nosotros no debemos hacer enojar a nuestros hijos, sino criarlos según la disciplina y la instrucción del Señor. Entonces quiere decir que nosotros como padres podemos hacer que nuestros hijos se enojen, puede hacer que nuestros hijos se molesten. ¿Y saben cuándo sucede eso? No cuando ustedes le dicen que no porque ellos quieren algo, porque tú como autoridad sabes qué le conviene y qué no le conviene. Cuando nos está hablando la palabra de Dios, se trata de que nosotros debemos representar lo que es el amor de Dios en nuestra casa. Cuando nosotros como padres comenzamos a hablar mal de un pastor, comenzamos a hablar mal de un ministerio, o no queremos ir un domingo a la iglesia porque fuimos para la playa, o porque fuimos por una parrilla, porque me quiero quedar acostado en nuestra casa, nuestros hijos están viendo eso. Y es eso lo que nosotros les estamos enseñando. Y después cuando ellos crezcan y sean adolescentes o quieran estar ya saliendo, ¿dónde está la base que nosotros como padres le dejamos? Eso fueron lo que ellos vieron en casa. Entonces nosotros hacemos enojar a nuestros hijos porque quizás tenemos una conducta en la iglesia, pero en la casa tenemos otra. Queremos presentarlo como que sabemos mucho de la palabra de Dios, pero cuando nos toca ir contra nuestros hijos o en cualquier relación que tenemos, no mostramos el amor de Dios. Entonces nuestros hijos comienzan a ver algo distorsionado. Y hay algo que muchas veces me preocupa de los padres cuando ellos comienzan a decir cosas como: a mí cuando yo era niño me dieron palo parejo. Y como me dieron tanto palo y tanta disciplina, ahora mis hijos que ellos hagan lo que ellos quieran. Eso no importa. Si entra, si sale, no importa. Yo soy libre, ahora que mis hijos sean libres. Eso no es lo que Dios nos enseña. Tenemos que corregirlos y disciplinarlos en el amor de Dios por lo que está establecido en su palabra. Otros que dicen: no, es que cuando yo era niño yo no tenía esto, yo no tenía lo otro. No, imagínate, tener un celular, no, eso es, no. Ahora lo que mi hijo me pida. Así yo no tenga para comprar la comida, así yo no tenga cómo andar, pero que mi hijo tenga lo último, para que esté igual que sus compañeros y que sus amigos. No es lo que la palabra nos enseña. Tenemos que aprender como padres a que tenemos que disciplinar a nuestros hijos, pero con la instrucción de la palabra. Vamos a ver lo que dice Hebreos 12, 6 al 8. Porque el Señor disciplina a los que aman y azota a todo el que recibe como hijo. Lo que soportan es para su disciplina, pues Dios los está tratando como a hijos. ¿Qué hijo hay a quien el padre no disciplina? Si a ustedes se les deja sin la disciplina que todos reciben, entonces son bastardos y no hijos legítimos. Entonces Dios, al que considera hijo, lo disciplina. ¿Y por qué? Porque lo ama, porque quiere que él pueda llegar a un nivel de poder recibir las promesas que Dios tiene preparadas. Pero nosotros queremos malcriar a nuestros hijos, porque se me va a ir de la casa, porque se me va a ofender, porque ya no me va a querer hablar más. Cuando nuestros hijos estén en casa, papá y mamá son la autoridad. Si no está papá, es mamá, o viceversa. Cuando ya ellos vayan fuera de la casa, ya ellos se mantengan en su casa, ya ellos están, eso es su hogar. Tú le podrás dar el consejo, pero no le vas a poder dar la disciplina por lo que él hace en esa casa. Por eso debemos entender que es la palabra de Dios la que nos va a guiar. Y ya para terminar, el último punto, tenemos que dejarle a nuestros hijos la mejor herencia. Quiero terminar leyendo lo que dice la palabra en Deuteronomio 6, versículos 5 al 7.
Dice, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando. Incúlcaselas continuamente a tus hijos. Háblale de ellas cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Entonces, la mejor manera que nosotros podemos dejarle una herencia a nuestros hijos es que le dejemos una herencia espiritual. Fíjate que la palabra lo dice. Dile a tu hijo que se grabe en su corazón lo que tú has escuchado. Y repítesela a todo momento. Cuando vayas en el camino, en el día, en la noche. A veces nosotros tenemos que pedir una cita para poder hablar con nuestros hijos. Cuando la palabra de Dios nos está diciendo que debemos hablarle de su amor constantemente. Y es la mejor herencia que nosotros podemos darle a nuestros hijos. Yo no digo que sea malo dejar a nuestros hijos acomodados económicamente, yo no me refiero a eso. Pero eso no puede ser nuestra mayor motivación. Hemos podido leer en la historia de grandes empresas, de grandes imperios, de hombres que levantaron fortuna y luego de que fallecen y parten, sus hijos en menos de un año acabaron con la empresa. Cayeron en la quiebra. Lo que era un imperio ahora no sirve. ¿Saben por qué? Porque en este negocio se le enseñó quizás cómo poder ser exitoso en tener dinero, pero no se le enseñó cómo ser exitoso con un buen carácter. Mucho menos se le enseñó cómo depender de Dios en cada cosa que uno hace. Por eso muchos se ocupan en levantar negocios y creen que es lo primero y van descuidando a la familia. Entonces tenemos que aprender a dejarle la herencia espiritual. Se le va a dejar económicamente, pero si le vas a dejar la herencia espiritual, es la mejor base. ¿Por qué? Porque hemos visto casos que económicamente se han derrumbado, pero no se han visto casos de gente que ha dejado a sus hijos firmes en los caminos del Señor y estos no sean exitosos. Tenemos que comenzar a creer las promesas del Señor. Y otra cosa que le quiero decir hoy a los padres, a los que tienen a sus hijos ahora en casa. Yo tengo 3 hijos, tengo una princesa, tengo 2 varones. Y lo que yo sea en relación con su mamá es lo que ella va a ver que va a ser su futuro esposo. Entonces, si nosotros comenzamos a tratar mal a la mamá, si comenzamos a golpearla, a insultarla, es lo que ella va a comenzar a ver. Y en el momento que le toca escoger por tener un esposo, ese fue el ejemplo que vio. Entonces, nosotros como padres tenemos primero que aprender a tener una mejor relación con nuestras esposas, que es la mamá de ellos. Y segundo, comenzar a tener una relación como princesa, de que tú puedas suplir sus necesidades, de que tú puedas estar atento a lo que ella necesita, como figura paterna, porque tú representas lo que ella va a querer buscar en un esposo. Y cuando vamos o veo a los varones, ellos pudieron quizás tener el talento que yo podía tener para el deporte. Y comenzaron a formarse en esa área. Pero con el talento solamente no van a poder llegar a lo que ellos quieren hacer. Necesitan también tener de Dios. Porque yo no llegué y yo tenía talento, pero necesitaba tener una base en lo que era de Dios para él poder formar lo que él quería hacer. Y cuando yo veo que están en los trayados y los escados lo están viendo, le dicen: si tú bateas como tu papá, tú estás hecho. Tú ya con que batees como tu papá, tú vas a hacer grandes ligas. Y yo le digo: no, ellos tienen una doble unción. Ellos batean más que yo y están preparados ahora en la parte espiritual. Y es eso lo que va a permitir que ellos realmente puedan tener una carrera exitosa.
Porque si nosotros apartamos nuestra mirada de Dios, entonces vamos a caer derrotados. Entonces, como padres tenemos una gran tarea. Porque cuando regresamos al versículo, viene la promesa que Dios nos va a dar por amarlo a Él de todo corazón. Deuteronomio 6, del 10 al 12. Dice: el Señor tu Dios te hará entrar en la tierra que le juró a tus antepasados Abraham, Isaac y Jacob. Es una tierra con ciudades grandes y prósperas que tú no edificaste, con casas llenas de toda clase de bienes que tú no acumulaste, con cisternas que tú no cavaste, y con viñas y olivares que no plantaste. Cuando comas de ellas y te sacies, cuídate de no olvidarte del Señor, que te sacó de Egipto, la tierra donde viviste en esclavitud. Entonces, cuando entendemos la palabra de Dios, la promesa es: vas a llegar a un lugar que Dios te tiene preparado. Porque tú no hiciste nada para merecerlo, pero ya Dios te lo tiene allí preparado. Pero cuídate de no desviar tu corazón de las cosas de Dios. No te olvides que el Señor te sacó de la esclavitud del pecado porque quiere bendecirte. Y es ahí donde vamos a poder recibir las grandes promesas que Dios tiene para cada uno de nosotros. Tenemos que aprender a poner a Dios de primero en nuestras vidas. Porque hoy, que es el Día de los Padres, Él es el superdad. Él es el verdadero Padre. El que envió a su Hijo a morir por cada uno de nosotros. Hizo sacrificio que ninguno de nosotros fuera capaz de hacerlo. Pero lo hizo por amor. Lo hizo porque es un Padre de amor. Y porque no quiere verte derrotado, porque quiere verte en una vida llena de éxito. Él no envió a su Hijo aquí para condenarnos a nosotros, sino para que tengamos vida en abundancia. Por eso que es así, hoy tú te sientes solo, te sientes sola. Has caído en el engaño del enemigo porque Dios no te ha abandonado. Quizás eres tú el que te has apartado de Él. Dios está ahí como un Padre fiel, esperando para poder abrazarte. Cuando leemos en la palabra, el hijo pródigo, él se fue, y cuando regresó su padre lo estaba esperando con los brazos abiertos y le hizo una fiesta. Y quizás el hermano no entendía y le decía: ¿cómo vas a celebrar a este que te abandonó? Yo, que he sido fiel, que nunca me he ido a mí ni siquiera un cabrito, me has matado, has sacrificado por mí. Pero el padre le dijo: este hijo estaba muerto, estaba perdido, y regresó. Por eso es que cada decisión que nosotros tomamos en esta vida, Dios la va a respetar. Él no nos va a poner paredes ni muros. Pero cada decisión trae consecuencias. Entonces Dios hoy te está haciendo la invitación como el mejor papá. Quiero comenzar a tener una relación realmente contigo. Donde tú estás ahora está bien, pero puedes estar mejor. Dios tiene preparado grandes cosas para ti. Pero tenemos que aprender a ponerlo a Él de primero. Así que yo sé que el Señor ha hablado en este día a los que estamos aquí en la iglesia, a los que nos siguen. Es tiempo de que como padres comencemos a empezar a sembrar la palabra de Dios en nuestros hijos. Porque va a haber un momento en el que nosotros no vamos a estar. Qué alegría pudo haber sentido David cuando él quería hacer la reconstrucción del templo para el Señor. Y el profeta le dijo: no vas a ser tú, va a ser un hijo tuyo el que lo va a lograr. Él tuvo una sonrisa de oreja a oreja de sentir: un hijo mío es el que va a hacer el templo para adorar al Señor. Pero él estaba cimentando sobre la roca. Él estaba claro de que él quería servir a Dios. Entonces no nos ocupemos tanto tiempo en tantas cosas que queremos hacer, sino que comencemos a hacer nuestra primera responsabilidad como padres, que es poder llevar a nuestros hijos a los caminos del Señor. Que cuando nosotros partamos de esta tierra, nuestros hijos puedan decir: yo hoy honro la vida de mi padre porque fue él el que me enseñó el camino del bien. Fue él el que permitió
que muchas cosas que yo quería hacer me decía que no, pero era porque quería que la bendición de Dios no se apartara de mí. Entonces la mejor herencia que le podemos dejar a nuestros hijos es dejarlo cimentado en el temor de Dios. Amén. Padre, gracias. Gracias por tu palabra. Gracias por cada persona que hoy ha escuchado esta palabra. Te quiero pedir, Señor, que pueda retarnos a nosotros como hombres, como padres, a no solamente pasar este día como un día comercial, como un día nombrado como el Día de los Padres, sino que podamos entender realmente cuál es nuestro rol. Que nuestros hijos quieran seguirnos y quieran ser como nosotros, pero porque nosotros queremos ser como tú. Que podamos ser el ejemplo del amor de Dios en esta tierra para nuestros hijos. Y para todos los pastores, para todos los líderes, que también podamos ser ejemplo del amor de Dios y establecer tu reino. Que ellos digan, wow, yo quiero tener la pasión que mi pastor tiene, yo quiero tener la pasión que este líder tiene, porque yo quiero, Señor, agradar tu corazón. Hoy declaro una palabra de bendición para cada padre en este lugar y para los que nos siguen de la iglesia Casa de Dios Miami. Que a partir de este tiempo comencemos a levantarnos como sacerdotes en nuestro hogar. Que comencemos a levantarnos con la autoridad que tú nos has dado. Y que cualquier engaño satánico que haya quitado esa posición de autoridad y de liderazgo hoy quede fuera en el nombre de Jesús. Porque cuando la cabeza se levanta, las bendiciones comienzan a venir. Gracias, Señor, por tu amor y por tu misericordia. Porque hoy nuestra familia puede estar sirviéndote a ti porque tú nos rescataste, Señor, del lodo, del pecado. Y hoy, por una cabeza que se levantó, muchas familias pueden llegar a tus pies. Gracias, Padre, por tu amor y por ser el mejor Padre que podemos tener. Porque tú no nos abandonas, tú nos cuidas siempre, tú estás pendiente siempre de nosotros. Y no existe ningún Padre como tú. Y te damos honra y toda gloria a ti. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Damos muchas gracias a los que nos siguieron por las redes. Los esperamos la próxima semana y que Dios me los continúe bendiciendo.